Sí, bueno. Sí, sí.
Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está la voz. ¿No apareció el otro? El Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a iniciar nuestro servicio. Vamos a gracias a Dios porque nos da un calorcito rico el día de hoy. Ya nos permite estar sin chamarras. La semana pasada estaba medio fresco todavía. Y bueno, a pesar de que ya se fue el mes, ya nos da un día más, ¿no? Nos da oportunidad de vernos, de saludarnos, de estar aquí juntos. A los que están en casa, pues bienvenidos, qué bueno que ya están conectados y que de una u otra forma buscan al Señor, ¿no? Ya sea en casa o aquí, pero pues hay que buscar al Señor, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 61. Salmo número 61, y lo vamos a leer. Es cortito, lo voy a leer yo, ustedes me siguen con su vista, si alguien me gusta acompañar, puede hacerlo. En casa, Salmo número 61. Damos gracias a Dios porque nos permite estar un día más juntos. Dice así: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo tus alas, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para lo que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Vamos a orar. Dios, gracias porque eres bueno, Padre, gracias porque tu misericordia es hasta este momento con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que seas en este tiempo, sé con cada una de las personas que están en este lugar, Señor, sé con las que no están también, Padre, sé con los que están en casa, Padre, gracias porque también su corazón está dispuesto a buscarte, Señor. Sé con los que vienen en camino, Señor, que apresure sus pasos, Señor, y espero que ellos puedan llegar con bien, Padre, a tu templo, Señor, a tu casa, Señor. Padre, te pedimos que seas con cada uno de nosotros, Señor, y que lo que hagamos en este día sea solamente para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno.
sentarse, hermanos, vamos a dar oportunidad. Si alguien tiene alguna gratitud con el Señor, puede hacerla en este momento. Buenas tardes, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27:14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Quiero darle gracias a Dios en esta tarde porque tengo la oportunidad de estar aquí alabando el nombre de Dios. Doy gracias a Dios por la familia, por el sustento que nos ha dado diariamente, porque nos hemos mantenido con bien, con salud, con trabajo, y de todo es gracias a Dios. Doy gracias a Dios por las bendiciones diarias. Doy gracias a Dios por la palabra que nos enseña y nos instruye cuáles son los mandatos del Señor para nosotros. A través de su palabra he conocido qué es el pecado y qué efectos trae en mi vida, y le doy gracias a Dios porque en la palabra encuentro esa paz que solamente Él nos puede dar a través de su palabra. Doy gracias a Dios por mi familia, por mis hijos, mis nietos, por la vida de mi sobrino Abel, que doy gracias a Dios porque lo he mantenido tranquilo, y gracias a los consejos que ha recibido de nosotros, de mi hijo Jordán, ha estado tranquilo y ha estado confiado en el Señor, y que Dios sea en su vida. El lunes tiene una cita en Monterrey, y que Dios sea en su vida. Gracias a Dios por la vida del pastor, por mis hermanos de la alabanza, por todos ustedes, hermanos. Le doy gracias a Dios porque sin duda alguna están aquí porque quieren agradar al Señor y darle gracias. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Hoy quiero darle gracias al Señor primeramente por la vida de nuestro pastor y su esposa Liz, que ayer tuvieron a bien hacer un servicio funerario para mi suegro. Aunque él falleció en enero, él no había recibido ningún tipo de servicio, y a pesar de que toda su familia pues es católica, vinieron todas las hermanas de mi esposo y sobrinos, y nos fuimos muy en paz. Pudimos convivir y se limaron algunas asperezas que había ahí en la familia. Yo sé que mi Redentor vive, y estamos seguros que algún día nos levantará del polvo, como dice su palabra. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene una gratitud? Si no hay nadie más, vamos a dejar el lugar a Víctor, que tiene la alabanza en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y en casita, Dios les bendiga, hermanos. Prepárense para alabar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Él porque nos ha traído una vez más a su casa para alabarle, para agradecerle, porque como dice su palabra, hasta aquí ha estado con cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con estos hermosos cantos. Este canto dice: vamos a cantar con la música del cielo. Amén. Thank
seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Porque nunca nos cansaremos de decir que nuestro Dios es grande. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios en este hermoso canto. Dice que yo quiero escuchar la dulce voz de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la dulce voz de nuestro Dios? Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que
que escuchar de hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Señor, queremos escuchar tu dulce voz, Padre, a nuestras vidas, Señor. Padre, queremos que tu Santo Espíritu, Padre, pueda morar en nuestras vidas, Señor. Dios manda lluvia, por tu Santo Espíritu, dile al Señor con este hermoso. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Sí, Señor, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, que el rocío de tu amor, llenando las vidas en la tierra hoy, Señor. De tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Vamos a decir una vez más al Señor que mande de su lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, que el rocío de tu amor, llenando las vidas en la tierra hoy, Señor. De tu amor, sí.
estos momentos, Padre, que puedas cambiar en nuestra vida, Señor, que tenga que cambiar, Señor. Te pedimos que lo cambies, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, pueda morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, pueda ser guiado por ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Avanza, la adoración es tuya, Padre, en estos momentos, Señor. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, en la palabra de Dios podemos encontrar un pasaje en el Primera de Pedro, capítulo 1, que quisiera que usted pudiera, por favor, meditar. Damos gracias a Dios por quienes nos acompañan a través de Facebook Live y esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas. También agradecemos, algunos tienen la oportunidad de verlo en vivo, pero en algunas ocasiones tal vez podrá tener no la oportunidad en el momento. Y damos gracias a Dios porque hemos abierto ya el canal de YouTube, que es después de poder tenerlo, podemos tenerlo ahí, esta predicación, este mensaje para quienes en algún momento por alguna razón no pudieron estar en el en vivo. Pues sean bendecidos con el servicio que tenemos para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por quien acompaña a Rogelio en este día, que Dios bendiga su vida y esperamos que Dios sea en su corazón según la necesidad que hay en su vida. Así que gracias a Dios por cada uno de los presentes y pues seguimos adelante confiando en lo que Dios tiene para con nosotros. Así que pues vuelvo a decir a quienes a través del Facebook Live, estamos pasando en una etapa diferente y hay posibilidades, y hace tiempo se los dije, no esperen que el gobierno vaya a decirles que tengan que venir a la iglesia. Creo que el que tiene que decir que vengamos a la iglesia es nuestro corazón y nuestro deseo de tener una relación con Dios. Deje que Dios hable a su vida y que le muestre si es que en este tiempo ya usted puede estar en este lugar. En realidad, vuelvo a decir, el trabajo del gobierno es muy diferente. Ellos no tienen nada que ver con la iglesia, hay una separación de iglesia-estado, así que hay un límite ahí, aun cuando la limitación de alguna manera la hicieron por prevención. En algún momento, hoy en este tiempo, gracias a Dios, pues por los que algunos ya se han vacunado, creo que algunos ya han pasado por esto, sigue esa etapa, pero creo que el problema es no estar esperando, es difícil poder esperar que todos sean vacunados para poder tener una reunión así totalmente libre, ¿no? Gracias a Dios por quienes ya lo han hecho. Hermanos, el día de hoy quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que esa es la porción que quiero usar para nuestro mensaje del día de hoy. Y lo voy a leer en este momento, el versículo 1 de Primera de Pedro. Así que vamos a leerlo, y dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una vez más, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo, Señor, tu bondad infinita, tu gran misericordia para con nosotros, Padre, la oportunidad que nos das de reunirnos como congregación, Padre Celestial, la vida que nos concedes, Padre Celestial, y el amor tuyo tan grande para con nosotros, Padre. Queremos pedir, Dios, que tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe al meditar en tu palabra, y que lo que hoy compartimos sea, Señor, para gloria y alabanza tuya, Señor, y edificación de cada uno de los que nos escuchan. Dios, en tus manos ponemos nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Quiero decirles, hermanos, por un lado, es muy
no sé si en algún momento este mensaje lo pudiera escuchar, y hemos tenido la oportunidad de ser escuchados por diferentes personas, pero si hay algo que nosotros quisiéramos en realidad para los seres queridos, para nuestra familia, y creo que en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos un mensaje, podemos decir, importante para la familia, nos resulta o nos gustaría que estuvieran hoy a través de este medio. Yo espero que pues pedirles a ustedes que oremos por la familia Martínez. Mi prima Ana, tristemente, el transcurso de la semana ha perdido a su esposo en una situación pues difícil en la ciudad de Monterrey, una agresión entre, no sé cómo sería, pero de alguna manera hubo alguna balacera y mi prima perdió a su esposo y su hijo está gravemente herido. Así que nuestra oración por Ana Martínez y su familia, por mi tío Modesto. Y si hay algo que anhelamos, hermanos, para nuestros seres queridos, es que tengan fe en el Señor Jesucristo y que encuentren paz y fortaleza. Pues creo que lo que anhelamos, y eso es algo que lo que quiero tratar el día de hoy con el propósito de Dios, y espero que podamos considerarlo, que lo podamos considerar todos en este día. Hemos hablado de un nuevo comienzo, hemos hablado de una oportunidad para seguir adelante, que personas han tenido que hacer un alto en el camino, o en algunos han llegado a cierta etapa de su vida en la cual han tenido que poner una marca para poder seguir adelante, pero posiblemente para algunos ha sido difícil por alguna situación complicada que hayan enfrentado en su vida. Pero quiero decir, hermanos, que todo comienzo, todo nuevo comienzo, todo nuevo momento en realidad tiene una meta. Debemos de tener una meta bien definida. Hacia dónde vamos es muy importante. Es muy importante saber cuál es el propósito de nuestra vida. Es importante poder tener visualizado hacia dónde vamos y ver en algún momento para poder saber si vamos por el camino correcto. Ahora, hablamos de Jacob y vimos a Jacob en un momento en el cual es llamado a comunión con Dios y poniendo una marca para poder recordar ese lugar donde se le había aparecido Dios, y hace una promesa, un compromiso. Ya lo hemos visto esa parte. Pero quiero decir el día de hoy, hermanos, que lo que el apóstol Pedro, escribiéndole a una carta a los primeros cristianos, a esos primeros cristianos convertidos que tuvieron que ser, podemos decir, se esparcieron en algún momento por persecución, posiblemente en un momento por alguna situación en el cual se desarrolló el propósito de Dios para poder hacer ciertas cosas en cuanto a la iglesia. A veces no entendemos. Tal vez, si nosotros podemos pensar o nosotros podemos meditar, a veces no entendemos el porqué de las cosas que nos suceden. Sin duda todo tiene un propósito y nosotros debemos de considerar que hay una meta en nuestra vida. El apóstol Pedro, en el versículo 5 de Primera de Pedro, nos dice muy claramente que cuál debe de ser nuestra meta. Y este es algo que yo quiero que usted pueda considerar en este momento como algo que Dios quiere para todos. En alguna porción de la palabra de Dios dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. También dice en la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. En el versículo 3, es lo que yo quisiera que pudiéramos entender, que la palabra alcanzar o llegar es la meta básicamente que nos revela, lo que nos revela en este momento el apóstol Pedro en esta carta. En la parte segunda del versículo 5, voy a leerlo completo, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La segunda parte es la que quiero tomar. Dice: para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es la meta? La meta de todo
aquel que se encuentra con el Señor Jesucristo. Es más, esta es la meta, o esta es algo que Dios desea que nuestra mente esté bien consciente cuál es el plan y hacia dónde vamos. Alcanzar la salvación que está preparada, ¿sí? O sea, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la meta. Esa es la meta que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esto es algo que el apóstol Pedro les está refiriendo a estas personas, a estos cristianos, hermanos, que son expatriados, dice el versículo 1, que fueron dispersados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Esta carta era posiblemente para ellos y hoy es para nosotros, aquellos que hemos llegado al conocimiento de Dios y que hemos encontrado al Señor Jesucristo. Debe de ver en nuestra mente que nuestra meta es alcanzar la salvación, llegar con el Señor. Nuestra meta es el Señor. Es muy fácil perder de vista nuestra meta cuando nosotros empezamos a vivir ciertas cosas en nuestra vida. Hay cosas que pudieran desviarnos y pudieran hacernos olvidar de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Algunas de las cosas pudieran ser nuestras luchas o tribulaciones o dificultades cuando nosotros nos concentramos en nuestras luchas, en nuestros problemas o en nuestras dificultades. Yo les decía, hermanos, que no podemos basar nuestra vida ni en las derrotas ni en los éxitos, sino en el Señor, que es el principio de nuestra vida. La misericordia de Dios, quiero decir, hermanos, que el principio de nuestra vida, el principio de lo que hacemos como cristianos, se basa en la misericordia de Dios. Porque es por gracia, hermanos, que nosotros hemos alcanzado o podemos entrar en una relación de comunión con Dios. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos. Nadie puede pagar o nadie puede comprar la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este día, el verso 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, según esa grande misericordia, esa misericordia que hizo pasar por alto, ¿sí?, nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados, hermanos, ¿sí? No quiere decir que no se pagó. Se pagó con un precio muy, muy grande. El pecado de nosotros fue pagado por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Él pagó ese precio de condena que había para nosotros. Podemos decir que merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El Señor Jesucristo murió por nosotros y esa grande misericordia es la que hizo, hermanos, que nosotros renaciéramos o tengamos una nueva vida, renacer. El apóstol Juan, cuando habla acerca de Nicodemo, cuando Nicodemo dice: ¿qué necesito? Y él le dice: necesitas nacer de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado y le pedimos a Dios perdón. Es ahí donde comienza nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero no termina con eso, sino hay una meta, y esa meta es alcanzar esa salvación que Dios ha preparado para ser mostrada en el tiempo postrero.
La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según San Juan, que dice así: el ladrón no vino o no viene para, dice, sino para matar, para hurtar, para matar y destruir. ¿Sí? Es al ladrón que se está refiriendo. Ustedes saben a quién se refiere, ¿sí? El enemigo, el diablo, ¿sí? Es el propósito de él tiene un propósito, él también tiene una meta, ¿sí? Él también tiene un fin y va a buscar la manera de matarlo, de acabar con usted. De una forma o de otra, Él tiene, o sea, usted tiene que entender en este día que también Él tiene un comienzo, y ese comienzo se basa en su soberbia, en su orgullo, en su vanagloria, queriéndose ser igual a Dios, pero su meta final, de alguna manera, la meta de Él ahora es matar, hurtar y destruir, y todo lo que Él haga en realidad o pudiera presentarnos en algún momento, hermanos, que pudiera parecer atractivo para algunos en la cuestión del pecado, tiene como fin el matarnos, el acabarnos, el destruirnos. Pero dice Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que, hermanos, el principio de nuestra vida se basa en que el Señor Jesucristo, dice, vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino, literalmente dice, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así los hombres pasaron, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la vida viene por el Señor Jesucristo. Algo que yo quiero que pueda entender, hermanos, que la palabra de Dios nos revela y nos muestra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La palabra de Dios nos dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, quiero que podamos entender, hermanos, en este día, algo muy importante, hermanos, que el Señor en realidad ha puesto en nosotros una esperanza viva, y esa esperanza se basa en que creemos en un Dios vivo, y ese Dios vivo da vida, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en nuestro andar con el Señor, en nuestro andar cristiano, hermanos. Hay una historia que a mí pudiéramos decir que debería de ser un ejemplo de vida para nosotros, en el cual nosotros encontramos en la palabra de Dios. En el capítulo 10 de Primera de los Corintios, hermanos, pudiera citarle una cosa primero. Déjeme decirle de este capítulo 10 porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a dificultades en nuestra vida, y eso hace que a veces nosotros perdamos de vista nuestra meta, que es el Señor. Podemos perder de vista nuestra meta en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Nosotros pudiéramos perder nuestra meta. Déjeme decirle que en el capítulo 10, hermanos, dice en el versículo 13, y esto es algo que usted debe de considerar cuando usted está caminando, cuando usted está viviendo, que está enfrentando alguna circunstancia difícil. La palabra de Dios dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es algo que parece ser que para nosotros, o sea, resultaría a veces incomprensible, porque parece, escuché decir en cierta manera a Ana decir, me estoy quemando, y sé que es bien difícil, sé que ella está luchando. Perder un ser querido y más un compañero de vida no es fácil. Todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar considerando sentirnos mal, nos podríamos sentir mal cuando esto sucediera. Oramos
que el Señor traiga paz y consuelo a esa vida, a esa familia que hoy está luchando porque está viviendo una prueba difícil en su vida. Y lo que Dios dice a nuestra vida, en ese andar, en ese caminar, en ese vivir, nosotros tenemos esa meta de ir con el Señor, y en esa meta pudiéramos enfrentar una situación muy difícil, porque hay muchas, no solo esta, hay muchas más que pudiéramos enfrentar. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es Dios el que puede ayudarnos, el que puede abrirnos una puerta, el que puede abrir esa puerta para encontrarnos con Él. Él dice: aquí yo estoy a la puerta. Está listo para podernos ayudar, para poder estar con nosotros, hermanos. Nuestra vida, hermanos, debe de basarse, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, hermanos, debe de basarse en el amor y la misericordia de Dios. De veras, no es fácil, no es sencillo, es poder estar enfrentando una dificultad, pero entendamos una cosa: Dios, su misericordia es nuevas cada mañana, nunca decayeron sus misericordias. Una de las cosas que nosotros debemos de considerar, que si tenemos un Dios vivo, esa esperanza, hermanos, debe de ser de la misma manera. O sea, la esperanza de vida se basa en un Dios vivo. Volvamos un poquito, por favor, a esta porción que hemos tenido para este día, a esa palabra que encontramos hoy en Pedro, en Primera de Pedro, y podamos ver lo que Dios nos refiere y lo que Dios quisiera para nosotros en este momento en el cual nosotros estamos viviendo, en el cual nosotros estamos pasando. Que Dios quiere que nosotros podamos ser participantes de esa naturaleza de parte de Dios, y esa naturaleza es la vida, básicamente. Y dice así el apóstol Pedro, en el cual de alguna manera desea Dios que de alguna manera nosotros vivamos esa esperanza. Dice así la palabra de Dios: que según su grande misericordia nos hizo renacer, tener una vida nueva, para una esperanza viva. Y esa esperanza se basa en el Dios que tenemos, que resucitó. En el proceso de nuestra vida, hermanos, entonces podemos enfrentar diversas pruebas. Yo decía algo, hermanos, que quiero que consideren esta mañana. Nadie de nosotros, o muchos, o la gran mayoría de nosotros, hermanos, no somos capaces, o no hacemos, o no presentamos una prueba, o no buscamos una prueba, a no ser que sea necesaria. O sea, usted no va a hacerse una prueba a no ser que sea necesaria. ¿Sí? Nadie que se sienta bien, que la esté pasando bien, hace una prueba. Mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice en este día que tenemos una herencia que no se puede corromper, y esa herencia es la vida eterna. No se puede comprar, no se corrompe, no se puede contaminar, no se marchita, hermanos. Y esa está reservada en los cielos para nosotros. Ese lugar que Dios ya ha preparado, dice como dice en Juan 14, dice: voy pues a preparar un lugar para ustedes. Ese lugar está ahí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Mantenernos firmes, buscando al Señor, caminando con Él. Es posible, hermanos, que en el tiempo en el que nosotros vivamos, vamos a encontrarnos con alguna dificultad,
Pero bendito Dios que dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Así que si usted está pasando por un momento difícil, yo le invito a confiar en que Dios lo va a sacar adelante y que este es un momento que va a pasar en algún momento, es una prueba. Y esa prueba, hermanos, si es necesario, hermanos, esa prueba, hermanos, nos va a llevar o nos va a mostrar, hermanos, qué tan firmes estamos, o nos hará ver qué necesitamos. La prueba, el propósito que tiene una prueba, hermanos, es hacernos ver, hermanos, cómo estamos, en qué condición nos encontramos. Las pruebas nos afirman, hermanos, o nos hacen ver lo que nos falta. Así que no tenga temor o no se sienta mal cuando usted está enfrentando un momento difícil en el cual su fe, hermanos, porque si hay algo que se va a probar en todos los cristianos, hermanos, y algo que se está probando en este momento, es la fe del cristiano. ¿En qué está su confianza? ¿En qué está su esperanza, hermano? Y yo por eso le decía la semana pasada, y vuelvo a repetirlo el día de hoy, que lo que usted hace no se base en sus derrotas, que lo que usted hace no se base en sus éxitos, sino el Señor que da la vida, sino el Señor que da la victoria. Es en Él nuestra confianza. A pesar de nuestras circunstancias difíciles, nuestra fe tiene que estar basada en quién es Él, no quiénes somos nosotros. Ahora, déjeme decirle, en el versículo 6, dice que nosotros nos alegramos por habernos encontrado con el Señor, nos alegramos, nos gozamos, ¿sí? Somos guardados, dice, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La manera en la que nosotros somos guardados, dice, es por el poder de Dios, por medio de la fe, dice así. ¿Con el cual propósito? Y es lo que leímos hace un momento. El propósito es alcanzar esa salvación que está preparada, que llegará en el momento postrero, ya sea que nosotros moramos o que el Señor venga por nosotros. Dice, en el cual esa esperanza de vida nos produce gozo, nos produce paz, nos produce esperanza. Esperar que no estamos, hermanos, no estamos en condenación, dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, hermanos, si usted comenzó una vida nueva por la misericordia de Dios, si usted se ha encontrado, ha renacido, esa esperanza debe de estar firme, hermanos, en que el Señor cumplirá su propósito en usted. ¿Qué tenemos que tener, hermanos? Fe y confianza que el Señor no nos va a dejar. Dice, hermanos, y esto es algo que nosotros podemos ver en el versículo 6. Dice, ese gozo va a ser manifestado, vamos a alcanzar la salvación en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En que vamos a ser salvos. Esa es nuestro gozo. Nosotros nos gozamos, nosotros alabamos, nosotros glorificamos. Estamos aquí, hermanos, dándole la gloria y honrando al Señor porque somos salvos. Nos gozamos en ello. Nos gozamos en la salvación. Pero dice el versículo 6, aunque. Aquí hay un pero. Aunque, dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Hermano, gócese en el Señor. Gócese en el Señor de que usted encontró a Él, que por la misericordia de Él usted es salvo. Pero si enfrenta una situación o una circunstancia difícil en su vida, cualquiera que pudiera ser, hermanos, su fe, hermanos, pueda considerar que usted puede tener una prueba de cuál es su fe, en qué está confiando. Muchas veces confiamos en
en nosotros mismos, en nuestras capacidades, confiamos en nuestras habilidades, confiamos y tenemos seguridad posiblemente en nuestros propios trabajos, tenemos confianza posiblemente en el dinero que tenemos, confiamos en la sabiduría que tenemos, hermanos. La prueba de la fe, hermanos, es una prueba importante para nosotros. Y esa prueba, hermanos, tiene que ver con lo que nosotros creemos, en qué confiamos, para quién vivimos. Dice aquí que si es necesario, ¿sí? Estas personas a las que se les está escribiendo, es posible que estén pasando alguna prueba. Posiblemente, hermanos, algunos llegaron a Roma y los cristianos estaban teniendo problemas, hermanos, en Roma. Algunos de ellos fueron perseguidos y salieron de su casa por persecución. Y no sé cuál otras cosas pudieran haber enfrentado en el transcurso de su vida. Pero el apóstol Pedro les dice, ¿saben una cosa? Véanlo como una prueba, lo que están pasando, las luchas que están viviendo. O sea, no pierdan de vista. La meta es alcanzar salvación, esa es la meta. O sea, que no se pierda de vista eso. ¿Sí? La meta es encontrarnos con el Señor al final de todo esto. Es más, les puedo decir, este es algo que a mí me llama la atención, que al final, no al final, en la parte en una parte de el versículo 2, hermanos, hay una connotación que dice que los ángeles anhelan mirar esto. O sea, hay una expectativa de cómo será. Dice, déjeme decirle, el versículo 12, ¿sí? Dice que los profetas en el verso 10 hablaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron. Dice, y a esto se les reveló que no para sí mismos, a los profetas, sino para nosotros hablaban de las cosas que ahora son anunciadas por los que nos han predicado el evangelio de la salvación. Estoy diciendo, ese evangelio es el mensaje de salvación por medio del Espíritu, por el Espíritu Santo, dice, enviado desde el cielo. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, dice, me gusta lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Por eso, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué le puedo decir el día de hoy, hermanos? ¿Qué pudiera o qué quiero que en este día usted pueda considerar? Si algún momento en su familia, en su casa, podemos decir en su trabajo, o en lo que usted viva, hay un momento en el cual usted esté pasando un momento difícil, recuerde, a veces nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque tiene un valor muy importante. Esa fe debe de estar fundamentada en el Señor, en lo que Él ha prometido, en lo que Él tiene para con nosotros, en lo que Él desea para nuestras vidas. Dice así, sometida a prueba vuestra fe, dice, es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, desea que esa prueba de fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo venga. Que esa fe, y yo puedo decir, hermanos, en el Señor, hermanos, las luchas que enfrentamos, hermanos, las enfrentemos con fe. ¿Sabe una cosa? Y que nosotros podamos darnos cuenta, si en algún momento, hermanos,
nuestra fe decae, hable con el Señor y dígale, aumenta nuestra fe, hazme ver lo que tú ves. Deseo, porque yo sé que mi meta es alcanzar esa salvación, que esa salvación está preparada y que esa salvación está al frente. Esa será nuestra meta. Si nosotros enfrentamos pruebas, solamente haznos entender que esa prueba nos puede afirmar o que nos haga ver en qué hemos fallado. En el libro de los Salmos, quiero terminar con esta porción, encontramos un pasaje que usted ha escuchado por muchas veces. Es el Salmo 138, ¿sí? Cuando nosotros leemos el final de este Salmo, parecería que lo que le estamos diciendo a Dios que nos ponga a prueba, ¿sí? Pero si usted puede ver, en realidad, la razón es que al ponernos a prueba o pedirle a Dios que nos examine, que conozca nuestro corazón y que vea si en él hay camino de perversidad. O sea, si usted lee la primera parte, hermanos, de este Salmo, el del 139, del 139, dice, Señor, tú me has examinado, tú me has conocido. Dios sabe quién es usted, hermanos. La verdad, a Dios no le tiene que decir quién es usted. Dios sabe quién es usted. Dice la palabra de Dios, tú me has examinado, tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe por qué situación vive o en qué momento estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios, hermanos. Dios lo sabe. Para Dios no es desconocido. Lo que yo quiero que hoy quede claro, hermanos, y que de alguna manera nosotros podamos entender, si es que hemos comenzado con el Señor, que nuestra meta no se pierda. Pase lo que pase, enfrentemos lo que enfrentemos, que no perdamos esa meta. Dios sabe quiénes somos. Cuando el versículos 23 y 24 vuelve a decir el salmista, examíname, oh Dios. Dios no le está diciendo, el salmista no está diciendo, hermanos, que Dios no lo conoce, porque lo principio lo está diciendo, tú me has examinado. Lo que Él está diciendo, Señor, que yo pueda ver esa prueba y que esa prueba me muestre a mi corazón, qué hay en mi corazón, qué son mis pensamientos, por qué me siento así, por qué estoy luchando, por qué estoy pasando por estos momentos. Dice, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad, si hay algo que me haya desviado de ese propósito tuyo, Señor. Hazme volver a ese camino, hazme entender ese camino. Dice, y guíame por el camino eterno. Hoy puedo decir, hermanos, todo comienzo, hermanos, o todo camino, o todo propósito, podemos decir, tiene una meta. Y algo que dijo el apóstol Pablo es algo que nosotros debemos considerar. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dice, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios. Que esa sea nuestra meta, hermanos, hallar el premio del supremo llamamiento de Dios. Le invito a que lea la siguiente parte del capítulo que leímos, el capítulo 1, en su casa, y pueda considerar lo que Dios quiere o lo que Dios necesita o que lo Dios desea para que usted termine esa carrera, para que usted siga adelante. Nos lo dice Romanos, nos lo dice Hebreos, hay que despojarnos de todo el peso que nos asedia. Romanos 12, 1. Hay que hacer a un lado para seguir adelante, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestro fin es alcanzar la salvación. Dios desea salvación para todos. Esperamos que nuestros seres queridos encuentren en el Señor a su Salvador. Le invito a que nos pongamos de pie. Padre, tu palabra nos revela, Señor, el propósito tuyo para nuestras vidas.
En ella nos dice, Señor, porque no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Padre, también que hay un lugar preparado para nosotros. Te pido, Padre Celestial, que nos des la gracia, Señor, para poder compartir, Señor, con nuestros amados, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, Señor. Que, Padre Celestial, hay un camino, que hay una verdad y que hay una vida. Y esa vida solamente se encuentra en el dador de la vida, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida viene a través del reconocimiento de Él como del Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Dios, ayúdanos, por favor, ayúdanos a seguir adelante, a caminar contigo, a seguir adelante, Señor, en medio de cualquier cosa que venga. Padre, danos la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, Padre, y la fe para seguir adelante. Te pido, Padre Santo, que bendigas en el Señor, sigas bendiciendo la vida de Abel, Padre Celestial. Que, Señor, que la prueba que hagan, Señor, solo demuestre, Señor, lo que tú quieres para su vida, Padre. Que el temor y la fortaleza, Señor, vengan, que se han quitado, Señor. Que el temor, Señor, se ha quitado en el corazón de Abel y su fe, Señor, se fundamente en lo que tú eres. Es un Dios todopoderoso. Así que, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la biopsia que si es día de mañana será tomada, Padre Santo. Así también, Señor, te pedimos, Señor, por los familiares de Ana, mi prima, Padre, que des fortaleza y que bendigas, Señor, a Luis, quien está internado, Padre Santo. Que Dios, tú le saques adelante de esa situación que está viviendo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, hay una esperanza de vida, Señor, y esa esperanza de fe está en ti, Padre. Te pido que, Señor, cada uno de mis hermanos puedan transmitir, Señor, a sus familias, a sus seres queridos, Señor, que hay vida, Señor, en ti, Señor. Que la vida, Señor, depende de ti, Padre, y nuestra esperanza está en ti. Pues, Señor, tu misericordia, Señor, es con nosotros. Padre, tu palabra, Señor, sea en cada corazón y que las personas sean guiadas a encontrarse contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques en cada uno de aquellos que están luchando o batallando o pasando por una prueba de fe. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y misericordia, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Te pedimos, Padre, que tú tomes en tus manos, Señor, lo que depositamos, Señor, como ofrenda o como diezmo, Señor. Bendiga, Señor, a quienes lo hacen, Padre Celestial, tú conoces cada corazón, que lo hacen de una manera o de otra, Señor, hacen llegar, Señor, hacen poner, Señor, Señor, en el alfolí, en el lugar de las ofrendas, Señor, su diezmo, su ofrenda, Padre. Te pido que bendigas, Padre Santo, a aquellos que con corazón sincero, Señor, ofrendan y diezman, Señor, para gloria tuya, Padre. Que sea usado para la gloria tuya, Padre, y que Dios, tú obres, Señor, en cada necesidad, en cada hogar, Padre, proveas. Te pedimos nos despidas, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.